poderosa, tan maravillosa es nuestra iglesia. Esta red global fue creada basada en la confianza. Lo esencial de la evangelización es decirle a todos que Jesús los ama. Todos somos llamados a ser grandes santos. No debemos perder esa oportunidad. Well, good evening. Buenas noches. Esta noche está con nosotros Elaine Mary Stone, que es una escritora premiada y que ha escrito un libro sobre la vida de Maximiliano Kolbe. Y sé que todos nosotros conocemos a Maximiliano Kolbe y sé que todos sabemos que dio su vida por la de su prójimo. Pero no creo que muchos de nosotros, a menos que hayan leído su vida, sepamos lo suficiente sobre él. Y una de las cosas que creo que todos nosotros queremos saber es qué es lo que hace un mártir. Todos nosotros luchamos por ser santos. Escucharán a muchos decir, ¿qué pasaría si tú fueras forzado a elegir entre un Dios pagano y el Señor? ¿Qué harías tú? Y a mí me sorprende que muchas personas digan, espero nunca tener que pasar por eso, yo no tengo esa gracia. En este momento no la tienen. Es como tratar de darle carne a un bebé. Él no la puede comer, pero denle unos 5 años y ya verán lo que hace. Pero nosotros no tenemos en este momento la gracia y pienso que tanto Maximiliano como los otros, ya sea que fueron mártires por la sangre o mártires blancos, tenían la gracia del mañana, solo tenían la gracia del hoy. Quisiera que la doctora Stone compartiera con nosotros sus pensamientos acerca de este gran hombre de Dios y sobre qué es lo que hace un mártir. Por favor, demos la bienvenida a la doctora Stone. ¿Saben? Los santos no nacieron santos, al menos eso es lo que yo pienso. Siempre me desanimo un poco cuando escucho que el Padre Pío tuvo su primera experiencia mística a los 5 años de edad. Esto hace que se me salgan las medias de su lugar. O que Catalina de Siena tuvo su matrimonio místico a los 11 años con el Señor. Esto también hace que me sienta mal. Yo ni siquiera conocía a Dios a los 11 años. Sabía de Él, pero eso es muy diferente a realmente conocerlo. Y estoy segura que con el celo y el empuje que tenía Maximiliano Kolbe, no creo que él haya nacido santo. ¿Podría contarnos usted acerca del principio de su vida? Y espero que nos cuente también acerca de alguna de sus faltas, porque me gustaría muchísimo escuchar las faltas. Me refiero a que me descorazona un poco cuando usted habla de sus virtudes heroicas y sé que tuvo que tener faltas. Así que cuénteme alguna de esas faltas. Oh, lamento desilusionarla, madre. ¿No quisieran enterarse de ellas? Comencé el libro con sus faltas. Oh, sí. ¿Cuál de estos libros comienza con sus faltas? ¿Este? Comienza con su falta, le va a encantar. Cuénteme alguna. Antes que nada, él era de una familia pobre, tejedores. Su padre y su madre eran unos tejedores y acostumbraban a hacerlo en la casa. Su madre tuvo 3 hijos varones y todos vivían en una habitación. ¿Se imaginan a la madre y al padre y los 3 varones en una sola habitación? Oh, era difícil ser bueno. Él era muy inquieto y siempre estaba en problemas porque su madre era muy estricta y siempre lo estaba corrigiendo. Su madre le decía, no sé qué voy a hacer contigo. Al ser bautizado, se llamó Ramón antes de ordenarse como Maximiliano. Y le decía, Ramón, Ramón, ¿qué voy a hacer contigo? Un día muy molesto seguramente por haber sido castigado y se fue a la iglesia. Tan solo tenía 10 años de edad y aunque usted dijo que generalmente la gente no tiene ese tipo de cosas a esa edad, a los 10 años él se fue a la iglesia y estaba rezando delante del altar de Nuestra Señora y se le apareció con 2 coronas, una blanca y una roja. ¿Y qué edad tenía entonces? 10 años. Ya hizo que se me salieran las medias de su sitio otra vez. Sé que se ha desilusionado y siento haberlo hecho. Ella
Ella le dijo, ¿cuál quieres tener, la roja del martirio o la blanca de la pureza? Y él le respondió que ambas. Y de hecho que cuando fue canonizado como ambos, como mártir y como santo por su pureza. Así fue como comenzó todo. Sus padres eran personas muy devotas e iban a misa todos los días. ¿Su madre se sorprendió o él no se lo contó? Ella no lo supo sino hasta mucho después. Lo mantuvo en secreto y ella se enteró cuando él era mayor. A los 13 años entró en la orden franciscana, en el seminario menor. Su hermano mayor y más tarde su hermano menor. Así que los 3 niños entraron en la orden franciscana de frailes menores conventuales. Él solo estuvo 13 años en el mundo y el resto de su vida estuvo en algún tipo de monasterio. A pesar de venir de una familia tan pobre, resultó ser extremadamente brillante. Y eso que ni siquiera había ido a la escuela porque no podían pagarla. Cuando él tenía 13 años, fue a la escuela de los frailes. Fue educado gratuitamente y esto fue una gran manera de resolver sus problemas, ya que como no tenían dinero, él no podía ir a estudiar. Estando allí resultó ser un genio en matemáticas. Esto es muy interesante para mí porque yo vivo cerca del centro espacial y puedo ver desde mi jardín salir todos los cohetes y naves espaciales. A los 16 años, él diseñó un cohete para ir a la Luna y todos pensaban que una mente tan brillante debería ser un ingeniero. Y él también lo pensó así. Casi dejó la orden, pero a último momento ingresó en el noviciado. Era tan inteligente que de Polonia lo enviaron a Roma. Allí obtuvo el doctorado en filosofía y teología. Cada vez me deprimo más. Lo siento, madre. Voy a animarla. Él contrajo tuberculosis y tuvieron que mandarlo a Zakopane. Pero tener tuberculosis no es una falta. No, no lo es, pero así no nos preocupamos porque le están pasando muchas cosas buenas. Cuando estuvo en Roma, él y otros 6 jóvenes seminaristas crearon una nueva organización, el Ejército de la Inmaculada. Y cuando regresó a Polonia, enseñaba en una de las escuelas monásticas que tienen los franciscanos y cada vez tenía más seguidores por toda Polonia que estaban involucrados en esto. Y se preguntaba cómo podía mantenerlos unidos. Y fue cuando tuvo la idea muy parecida a la suya, que fuera a través de los medios de comunicación. Así que comenzó un periódico, Los Caballeros de la Inmaculada se llamaba. Él se encontraba en Cracovia y los frailes viejos no estaban muy contentos con los ruidos de la vieja prensa. Era muy ruidosa, era una de esas que tenía que bajar a mano y estaba vieja y oxidada. Y ellos se quejaban y se quejaban, así que se fue a otro monasterio en Gradno y allí inscribió a una gran cantidad de hombres jóvenes que querían involucrarse en este nuevo movimiento y la orden creció bastante. Pronto eran demasiados en Gradno y había un príncipe muy rico que les donó la tierra donde fundó el gran monasterio de la colina de Pokolonov, el cual se convirtió en el monasterio franciscano más grande del mundo, con 900 frailes y sacerdotes, además de también tener un seminario menor y un seminario mayor. Pero esto es lo más sorprendente. Él publicó este periódico de Los Caballeros de la Inmaculada con un tiraje cada vez mayor hasta llegar a 100 millones de copias. ¿100 millones de copias? No, perdón, no son 100 millones, sino 1 millón de copias. Además de publicar también otro tipo de revistas que le eran de interés público, hasta una deportiva. Tuvo luego la gran idea de hacer un aeropuerto para que así los aviones pudieran llegar. Ya ellos tenían las vías del tren que venían por la inmensa cantidad de papel que de ellos necesitaban para imprimir 1 millón de copias, porque estos arribaban en unos rollos muy, muy pesados y debían ser llevados en tren. También pensó que debería comenzar a hacer esto en otras partes del mundo, como el Lejano Oriente. Así que se fue a Japón sin saber una palabra japonés. Fue con otros 4 frailes. Se fueron a Nagasaki y le pidió al obispo católico de allí si podía comenzar un periódico. Y el obispo le preguntó, ¿sabe algo de japonés? Y él respondió, nada.
Entonces le dijo el obispo, ¿cómo va a imprimir un periódico? Y un mes después se publicaron 10.000 copias del periódico en japonés. Había un ministro metodista que era japonés y sabía italiano. Y como Maximiliano Kolbe había vivido en Italia, él sabía italiano. Así que lo que hacía era que él lo traducía al italiano y el ministro metodista lo traducía del italiano al japonés. Y el periódico estaba publicado en un mes. ¿No es increíble? Luego, allí fundó un gran monasterio. Oh, no, déjenme a ver si me acuerdo de algo terrible, si es que lo hay. Lo que yo puedo decir es que una persona con ese tipo de empuje, me refiero a que siendo tan inteligente, tiene que caerle mal a alguien. No, fue muy querido. Y con todas las personas con las que me reuní cuando estuve en Polonia, diferentes frailes y personas, todos me decían lo maravilloso, santo y bueno y gentil que fue. Cuán maravilloso y gentil debe ser una persona que está dispuesta a dar su vida por otros, como ustedes ya lo saben. Después de estar en Japón y fundar este gran monasterio, regresó como el padre superior que le llamaban guardián, nuevamente en Prokolonov. Y entonces llegamos a la parte triste, que es cuando los nazis invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1900. Fue porque tenía libros devocionales que ellos ciertamente no tenían por qué quejarse. ¿Usted se refiere a por qué los nazis los arrestaron? Sí, ¿Lo arrestaron? correcto. Cuando ellos invadieron Polonia, arrestaron a todos los intelectuales porque ellos eran los más poderosos y podían hacer algo. Arrestaron profesores, clérigos y a cualquiera que fuera un líder de cualquier tipo. Y obviamente él era más que un líder, porque su periódico se leía en diferentes idiomas por toda Europa. Además que él tenía mucho poder en Polonia porque muchas personas leían sus escritos y no hay nada más poderoso que la prensa. Algunos dicen que tenía planes de tener una estación de radio y le apuesto a que si él hubiera vivido más tiempo, La hubiera tenido. hubiera tenido una estación de televisión. La hubiera tenido. Sí, sinceramente, la hubiera tenido, estoy segura. La primera vez que fue arrestado fue casi inmediatamente después de que los nazis invadieran Polonia. Ellos arrestaron a 37 frailes y al padre Maximiliano. Fueron llevados a Alemania. Allí estaban en un campamento que solo habían carpas y hacía mucho, mucho frío y casi no tenían qué comer. Ellos fueron liberados. Adivine cuándo. El 8 de diciembre. ¿De verdad? Y sí, ya él estaba muy emocionado que hubiera sucedido en ese día de fiesta. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión? Creo que fueron arrestados el 18 de septiembre, así que fueron los meses de octubre, noviembre y los días de diciembre. ¿Regresaron a su comunidad? Sí, fueron liberados ese día y al regresar se encontraron que todo había sido destruido y hecho pedazos por los nazis. Y les habían dicho que ellos habían dicho que ya no podían imprimir nada más. Pero él realmente deseaba hacerlo, así que fue a Varsovia a hablar con los nazis y allí ellos le permitieron hacer una última publicación que fue la de enero de 1940. Mientras tanto, ellos aceptaban refugiados polacos, judíos. Creo en el monasterio habían 1.500 refugiados judíos a los cuales ellos alimentaban y cuidaban. Continuaron allí hasta 1941 y en este año es cuando viene la parte triste. Él fue arrestado y enviado a una prisión de Varsovia llamada Powiat. Allí fue maltratado, hacía mucho frío y le dio una neumonía y estuvo hospitalizado. Después de esto fue enviado en el vagón en un tren a Auschwitz con otros 4 frailes. Cuando llegaron allí, ya estaba entrada la primavera y fue enviado a trabajar en los campos y le hacían empujar una carreta estiércol, algo que no era muy divertido. Los guardias nazis le pegaban, lo empujaban y pateaban. Como ya le dije, él había estado durante todo un año en el hospital con tuberculosis y uno de sus pulmones se había paralizado y no funcionaba. Él tenía que hacer todo este trabajo forzado, casi sin alimento, con una sopa aguada y un pedazo de pan. Pero ahora viene la parte santa.
y sé que a usted le va a gustar. En las barracas de Auschwitz había 600 hombres y la mayoría de ellos eran católicos. La gente siempre piensa en que Auschwitz era judía y de los prisioneros judíos, pero allí tenían prisioneros políticos. Los prisioneros políticos llevaban una P de prisionero roja y los judíos una P amarilla. Probablemente ellos allí tenían más prisioneros polacos católicos que en ningún otro sitio. Y ellos iban a él para confesarse y él les daba homilías. Y muchas de esas personas se presentaron cuando estaban recogiendo la documentación para canonizarlo, contando acerca de esas homilías, lo que él decía y de cómo él los animaba durante esos terribles tiempos en Auschwitz. Sucedió que un hombre de su barraca se escapó. Y entonces el nazi encargado de ellos dijo que tomaría a 10 hombres y los mataría de hambre y de sed. No tendrían alimentos ni agua que beber. Uno de los hombres escogidos se llamaba Francesc Peyonesek, quien comenzó a llorar diciendo: «Tengo esposa y 2 hijos pequeños y nunca más los volveré a ver». Entonces el padre Maximiliano Kolbe se salió de la formación, cosa que nadie hacía, porque generalmente si se movían eran tiroteados. Él fue al comandante y le dijo: «Soy un sacerdote católico y no tengo hijos y voy a tomar su lugar». Así que fue llevado a la celda de castigo donde los 10 hombres fueron encerrados y todos los días alguien moría de hambre, pero no Maximiliano. Esto es lo asombroso porque era un hombre que estaba muy enfermo con tuberculosis, con neumonía, sin comida, que había estado en trabajos forzados y seguía viviendo mientras que los otros morían. Yo nunca pude entender esto. Todos podían escucharlo cómo guiaba a la gente en oración y cantando himnos durante esas 2 semanas en que estuvieran encerrados, sin comida y sin agua. Finalmente, ellos necesitaban la celda para asesinar a 10 personas más, así que enviaron a un cabo y este le inyectó ácido carbónico en su brazo y lo mató. Al día siguiente, era el 15 de agosto, y ese fue el día en que él fue al cielo. Entonces no murió inmediatamente a pesar de la... Bueno, él murió ese día, pero lo pusieron en el crematorio el día 15, convirtiéndose en cenizas. Así es que no hay reliquias de él y no hay manera de saber dónde está, porque las cenizas volaban por todos lados, madre. Cierto, cierto. Bueno, cuéntanos un poco sobre su inusual devoción por Nuestra Señora y su comprensión sobre el sufrimiento. Quizás haya sido porque él sufrió tanto, aún desde niño. Y me refiero a que él estaba tan convencido de que su camino hacia la santidad era el aceptar la voluntad de Dios. Háblanos un poco sobre esto. Ciertamente, él aceptaba todo lo que venía, y tanto en sus homilías como en sus escritos lo dice una y otra vez. Él decía que hay que ofrecérselo todo a Dios, que hay que ofrecérselo a Nuestra Señora. Y siempre se refería a ella como la Inmaculada o Inmaculata. Muy rara vez utilizaba el nombre de María, Santa María o la Virgen. Siempre usaba esa palabra. Pareciera haber sido una persona que siempre estaba en presencia de Dios. Lo que me parece asombroso, todo lo que él hacía, lo hacía para Dios, para Jesús o para María. Y pienso que era una persona admirable. No creo que haya sido canonizado solo por haber tomado el lugar de otro hombre. Me refiero a que este fue su martirio, su corona roja, pero su corona blanca era su pureza, su santidad, su bondad. Como dije anteriormente, conocí a muchas personas que le conocieron y que cuya vida espiritual fue formada por él. ¿Ha visitado el lugar donde él murió? Oh, sí, fui a Auschwitz. Yo vi el lugar donde nació y la cama en donde nació y conocí a su prima y a su mamá, que fue la partera del santo. Esto fue muy interesante. Luego fui a la iglesia de Piavianici, que fue donde tuvo la visión, la de las 2 coronas. Después fui a Czestochowa, donde él iba
allí todos los años y pensé que esto tendría mucho que ver con su interés por la Virgen María y con el inicio de los Caballeros de la Inmaculada. Toda su familia iba todos los años a ver a Nuestra Señora de Częstochowa, en Częstochowa. En Polonia es algo muy importante que toda la familia vaya en peregrinación y caminan durante semanas de una punta a otra de Polonia para llegar allí, y pienso que esto lo formó en muchas maneras. Entonces cuando fui a Auschwitz, quise ver la celda donde él murió. Fui con otras personas que lo habían conocido o que estaban muy involucrados con San Maximiliano Kolbe. Así que nos fuimos todos juntos. Llegamos a un edificio que es una especie de edificio de torturas. Uno debe bajar por una horrible escalera que tiene solo una bombilla de luz. En el sótano están las celdas y cada una de ellas tiene una puerta horrible. Y la puerta no tiene ventana ni nada semejante. Y la celda tiene una pequeña ventana en la parte superior. Él murió en la celda número 3. En la puerta tienen una rendija por la que uno puede mirar. El Papa ha estado allí muchas veces, aún antes de ser Papa, cuando era obispo, arzobispo y cardenal. Pero cuando fue, creo que en 1979, cuando él fue como Papa, puso una vela que continúa estando allí. Me imagino que es como un símbolo de que él fue allí, a ese lugar. Es un lugar muy lúgubre y pequeño. Y allí habían 10 hombres. ¿O 10? 10, sí, 10 fueron condenados y él tomó el lugar de uno. Y yo nunca había oído qué había pasado con los otros 9. Pero lo maravilloso, voy a seguir con la celda como usted me pidió, madre. En la celda había un pequeño balde. Este era el sanitario que tenían, y tengo entendido que por todos los libros que leí acerca de él, que los hombres estaban tan sedientos que bebían lo que estaba en ese balde. Esto es horrible. Muchos de ellos murieron al comienzo del castigo, pero él no moría. Él continuaba estando allí 2 semanas más tarde, ya sea de pie, orando o recostado contra la pared, sin nada de comer o beber, cosa que pienso que es increíble. Tenía que estar orando, si no, no lo hubiera resistido. Él oraba todo el tiempo y guiaba a las personas de las otras celdas, quienes también se unían a él. Como dije, en ese campo había muchos católicos polacos. ¿Y es verdad que él tuvo la oportunidad de irse, de haber salido de allí? Oh, sí, como su apellido era Kolbe, los nazis le dijeron, como el nombre es alemán, seguramente tienes sangre alemana y te ofrecemos la ciudadanía alemana si te vas a Alemania con nosotros. Su padre había sido un polaco patriota y había sido ahorcado durante la Primera Guerra Mundial. Así que él también era un polaco muy patriótico. Y dijo, no, yo soy un polaco, nací y moriré en Polonia, no iré a Alemania para ser su ciudadano. La razón por la que fue enviado a Auschwitz, yo no la sé, pero algunos libros dicen que es verdad y otros no, de que había un fraile enemistado. Así que tenga cuidado, madre. Yo tendría monjas enemigas. Así que quizás haya frailes enemigos, pero no monjas. Bueno, yo sigo esperando las faltas. Yo no creo que haya ninguna, siento desilusionarla. Bueno, no es una desilusión, sino que quisiera alegrarla. Este hombre había sido expulsado del monasterio por alguna razón, no dicen cuál. Así es que fue al gobierno nazi y les dijo que Maximiliano estaba haciendo cosas clandestinas, cosas que no eran ciertas. Pero aparentemente este hombre fue la razón para que lo arrestaran. Realmente. Qué terrible, ¿eh? Sí, verdaderamente terrible. Y le apuesto que también lo perdonó a él. Estoy segura que sí, madre. Quisiera contarle del hombre que él salvó. El hombre que él salvó vivió muchos años más. Sobrevivió a 5 años en Auschwitz y vivió hasta los 90 años de edad y murió en 1995. Y fue enterrado cerca de Pokolonov, el monasterio que San Maximiliano había ¿Alguna vez se fundado. arrepintió? Yo estoy hablando del hombre a quien él salvó. Sí, lo sé, pero yo le pregunto acerca del hombre que lo mató. No lo sé. Nunca escuché nada al respecto. Desafortunadamente no pude conocer a Francesc Jonesek. Me hubiera encantado haberlo hecho. Sí, nosotros hemos visto fotos de él. Oh, sí, él estuvo varias veces en los Estados Unidos. Estuvo en la Academia Kolbe, que es una escuela en Napa, California, que fue llamada allí por San Maximiliano. Es una escuela católica. Él estuvo dando una charla allí, también yo.
Usted ha escrito estos libros, aquí hay uno de ellos. Este es de los mártires de Uganda. ¿Es Tito? Sí, él es uno de los 23 mártires de Uganda. ¿Sabe? El 3 de junio es la fiesta de los mártires de Uganda. Y ese es de Elizabeth. Este es de Elizabeth Seton. ¿Por qué escribe libros para los jóvenes? Oh, esto es algo muy importante. Por un lado, este es un área de la literatura que es muy escasa. No hay muchos libros para las personas entre 10 y 14 años. Por el otro lado, la razón por la cual me gusta escribirles de los santos modernos, es que con frecuencia cuando los jóvenes piensan en los santos no lo acostumbran. Pero sí es que lo hacen, dirán, ellos vivieron hace muchos años y no me puedo relacionar con ellos. Yo escribo acerca de los santos de la era moderna que anduvieron en automóviles, trenes y aviones, usaron el teléfono o hicieron todo lo que usted y estos jóvenes hacen. Así que me imagino que es mucho más fácil poder relacionarse con alguien que se hicieron santos en nuestros tiempos que tratar de hacerlo con personas que existieron hace mucho tiempo y donde ellos no tienen nada en común. Y es por eso que he estado escribiendo acerca de los santos modernos. Realmente. Y Elizabeth Bailey, porque... Bueno, ella no es muy moderna, vivió en el año 1959, más o menos. Bueno, no hace tanto de eso. Después de todo, yo nací en el año 23, ¿eh? Yo nací en el año 22, así es que soy mayor que usted. ¿Quiere usted que nosotros dos tengamos la oportunidad de hacernos santas? Por supuesto. Ahí lo tienen. Yo quiero llegar allá de alguna manera. ¿Acaso no se trata de eso? Yes. Oh. No pensé en eso ahora, ¿eh? ¿Qué piensa usted? ¿Cree que nosotros lleguemos a ser mártires? ¿Quién lo sabe? Pero la persona corriente, especialmente cuando uno ve a Maximiliano Kolbe, que era tan abnegado, tan entusiasta, hizo tantas cosas, fue muy exitoso y por supuesto fue un mártir. ¿Cómo se relaciona esto con los jóvenes de hoy? ¿Cómo se relacionó él? Sí. Bueno, también él publicó libros y revistas para los jóvenes. Cuando fui a la colina de Pokolonov, allí tenían un museo de su vida y se encontraban varias de sus publicaciones desde el momento en que él comenzó. Allí aún conservan muchas de ellas y en la casa donde nació, Francis P. Jonesek, el hombre que salvó, la hizo restaurar y convertirla en un museo de su vida. Allí se encuentran muchos de sus libros y noté que algunos de ellos eran dirigidos a los jóvenes. Así que creo que él también pensó en ellos. También creo que posiblemente estuvo rodeado de jóvenes en el monasterio, ya que esta es una orden de enseñanza. Tuvo 2 hermanos menores. Uno murió al año y el otro a los 4 años de edad. Él los amó mucho. Y creo que su devoción y visión de la Virgen tiene que ver con la muerte de su hermano de 4 años. Porque ellos eran muy unidos y, si no me equivoco, había muerto ese mismo año y él había quedado bastante traumatizado. Y nunca he leído esto en un libro, pero eso es lo que a mí me parece, porque como él amaba mucho a su hermanito, tiene que haberle sido muy difícil. De todos los santos que hay, ¿por qué le tiene tanta devoción a él? Creo que fue desde la primera vez que escuché hablar de él, probablemente cuando estaba por ser beatificado alrededor del año 1971. Pienso que fue él el que ofreciera su vida para morir de una manera tan horrorosa, y pienso que cualquiera que escucha esto no puede dejar de conmoverse. Simplemente conmoverse de que saber que alguien que pudiera ser tan amoroso y le importe tanto otro ser humano, cuando le escuchó gritar a ese hombre, quiero volver a ver a mis hijos, al punto que estuvo dispuesto de dar su vida por ello. Eso es muy conmovedor y conmovería hasta las piedras, como mi nombre quiere decir piedra. Me conmovió a mí. Yo me imagino a los hombres que murieron con él. Dicen que estaba todo el tiempo cantando, llorando con ellos y probablemente los preparó para morir cuando estaban muriendo ya. Eso espero. Tiene que ser beatificado por la fortaleza de su carácter. Definitivamente. Creo que donde quiera
que iba, la gente cambiaba y era movida por él. Le diré algo muy extraño. Cuando uno escribe un libro, lo lee y relee para corregirlo. Le envían el borrador, lo vuelven a leer y releer y lo corrige. Cada vez que yo leo ese libro lloro, a pesar de haberlo escrito yo misma. Es una historia muy conmovedora, es una historia que conmueve a todo el que lo lee. Así que espero que todos lo lean y lo conozcan porque él es alguien muy, muy especial. Y yo pienso que todos algunas veces en nuestros momentos más grandes y fervorosos, pues en cierta forma deseamos poder llegar algún día a ser mártires. Nosotros no lo sabemos, pero ¿saben? Hay el martirio, el de vivir día a día, y esto lo llamamos el martirio blanco. Y creo que ninguno de ustedes debe desanimarse, porque cuántas personas con cáncer o con cualquier tipo de enfermedad terminal, cuántas personas de las que nos están viendo ahora tienen un hogar con un solo padre y tienen que luchar tremendamente tan solo para sobrevivir. Y si todos los días ustedes permanecen cerca del Señor y como Maximiliano Kolbe aceptan el momento presente como la santísima voluntad de Dios, del Dios que hizo todas las cosas bien y que nunca se equivoca. Creo que estos son una especie de mártires blancos porque ellos siguen adelante, pasan desapercibidos, no son muy inteligentes, pero tienen esa tenacidad, esa determinación y esa perseverancia. Así que los fuertes y los débiles todos pueden ser mártires de un modo u otro y algún día, cuando entremos en el reino, nos enteraremos de que morimos como mártires a nuestra manera y Dios nos dice, ven a casa. Y vamos a ir a un pequeño descanso y esperaremos por sus preguntas en tan solo un minuto. Si desean información sobre cómo obtener su copia de Maximiliano Kolbe, el santo de Auschwitz, pueden llamar al 1-800-218-1903. Repito, 1-800-218-1983. Y estamos hablando de Maximiliano Kolbe. Sí. ¿Qué dije?
Oh, 1993. Qué horror. Bueno, pues simplemente tenemos que volver a leerlo. Ven, por eso es que me gustan los santos que cometen falta. Me hace sentir mejor. Ok, pues hagámoslo de nuevo. 1-800-218-1903. ¿Está bien así? Yo siempre me siento bien cuando hago algo tonto como esto, porque hace que uno se sienta humano, ¿no? Desafortunadamente, algunas personas nunca se sienten así. Pero tenemos una llamada. Hola. Hola, hermana. Sí, ¿de dónde llama? Soy de Luisiana. Maravilloso. ¿Y cuál es su pregunta? Tengo una pregunta para la doctora Stone. En algún lugar leí que Maximiliano Kolbe estuvo en Japón, creo que fue en 1937, que él fue el que dirigió la construcción de un monasterio en particular, que creo era el de Nagasaki, y este escapó de la devastación de la bomba atómica, y también mencionaba que creo que eran 7 los sacerdotes que estaban en esa congregación o monasterio en particular y que habían sido vigilados hasta los años 50 y que nunca habían mostrado rasgos de contaminación por la radiación. Me pregunto si ella ha leído esa historia porque yo solo pude obtener pequeños pedazos de ella a lo largo de todos estos años. ¿Es verdad eso? Yo no me he encontrado con nadie que haya investigado lo de la radiación, pero el lugar que había escogido San Maximiliano estaba en las montañas detrás de un área donde cuando la bomba explotó, las ondas de radiación no le llegaron y al monasterio no le pasó nada. Sin embargo, en Nagasaki, la gente estaba muriendo por la radiación y las quemaduras y todos los frailes fueron al pueblo para ayudarlos y cuidarlos y estuvieron en medio de la radiación y asombrosamente ellos continuaron viviendo por muchos años. Y cuando murieron, yo nunca escuché que fue debido a la contaminación de la radiación. Eso ya en sí es un milagro. Sí, lo es increíble. Su pregunta era si yo había investigado y no lo he hecho, pero sí sé que ellos fueron a Nagasaki y cuidaron de los enfermos. Lo normal hubiera sido que les hubiera afectado la radiación, ¿verdad? Sí, porque ellos estaban allí en medio de la radiación que seguramente permaneció allí durante años. Así que es interesante, yo nunca lo investigué, pero creo que sería algo interesante de hacer. Probablemente Maximiliano estuvo inspirado por el Señor para buscar... El lugar, sí. Sí, alabado sea Dios. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, madre. ¿De dónde llama? Estoy llamando de Harrisburg, Pensilvania. Maravilloso. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta era similar a la persona que llamó anteriormente, pero también yo escuché que la hermana Faustina, San Maximiliano y el Santo Padre crecieron en la misma área en general de Polonia. Y quisiera que su invitada lo corroborara y lo importante que estas 3 figuras han sido para nuestros tiempos. Por favor, si me puede hacer llegar sus comentarios. ¿Es verdad eso? Bueno, Maximiliano creció cerca de Lodz, que es a unos 4 o 5 horas, o quizá 3 o 4 horas de donde nació el Papa. Y yo no sé en qué lugar nació la hermana Faustina, pero creo que los 3 fueron muy influenciados por los polacos. Los polacos son extremadamente devotos. Aún bajo el comunismo, continuaron practicando el catolicismo. Y en cuanto el comunismo cayó, ellos continuaron, solo que ahora con mayor fervor. Es un país muy devoto que me impresionó mucho. Creo que quizás esto tenga mucho que ver con que los 3 hayan venido de esta región. Porque, como dije, es un país muy devoto. De hecho, mucho más que cualquier otro lugar en el que haya estado en Europa. Realmente no sé mucho acerca de la hermana Faustina para hacer un comentario sobre ello. ¿Y todavía existe en la comunidad esa en el Japón? Oh, sí. Hay casas por todos lados, pero la que está cerca de Pokolonov es la más grande. Yo estuve visitándolos y era una comunidad muy grande. No tan grande como cuando San Maximiliano estaba allí, pero creo que hay unos 300 o 400 frailes. Y hay una enorme basílica que fue construida después de que él muriera. Creo que fue en los años 50, donde hay un gran mosaico de San Maximiliano en la pared del lado izquierdo. Es como de unos 12 metros de altura.
Es realmente maravilloso. El mosaico tiene 12 metros de altura. Sí, es grande y maravilloso. Asombroso, realmente asombroso. Y tengo que comentarle algo, hermana. Afuera de Pokolonov hay una hermosa estatua de bronce que fuera hecha por Krystyna Scholska. Ella fue la que me llevó por toda Polonia y me presentara a todos los frailes, hermanas y todo lo demás. Allí estuvimos en Polonia. Mientras estuvimos en Polonia, ella hizo un busto de mí y lo tengo en Florida. Ella hizo otras 2 estatuas de San Maximiliano. Una está delante de la iglesia donde fuera bautizado en Sedenka, Wolska, y la otra delante de la iglesia donde tuvo la visión. Son estatuas de bronce de 3 metros de altura. Ella me preguntó Maravilloso. si podía ser una de mí. ¿Y de qué se trata el milagro del que usted habla en su libro? El milagro de las 2 coronas, porque ya lo he mencionado. ¿No tuvo usted un milagro? Oh, mi milagro. Oh, sí, claro que sí. Cuando fui a Polonia en 1995 tomé nota de todo, de todas las personas que conocí, de lo que dijeron. Por supuesto que esto lo hice a través de un intérprete porque ninguno de ellos hablaba inglés. Y yo no sé ni una palabra de polaco. Yo tenía todas estas notas en un cuaderno y estaba en un hotel de Cracovia que se llama el Intercontinental Forum. Es un hotel muy lujoso y en la noche un ladrón se metió en mi habitación mientras dormía y robó mi cartera. En ella tenía yo todas mis medicinas para el corazón, todas mis notas, mi dinero, mis tarjetas de crédito, todo. ¿Entró en su habitación? Sí, mientras dormía y se llevó todo, incluyendo mis notas. Este era mi último día en Polonia, así que me quedé sin notas. ¿Y tenía la puerta cerrada con llave? Sí, tuvo que haber sido un empleado que usó la llave maestra, porque yo había hecho que me subiera en mi cena y creo que probablemente fue el camarero que la trajo porque él vio dónde estaba la cartera. Aquí, allí, sin notas y con el contrato por el libro ya firmado para escribirlo, y un mes después en la Florida encontré en mi buzón todas mis notas. Así que creo que San Maximiliano lo hizo. ¿No le parece? Él me ayudó. ¿Y se quedaron con su dinero? Bueno, eso no era importante porque podía ir al banco y Para sacar mí es más. muy importante. Eso hubiera sido muy importante para mí. Pero eso es un milagro, de verdad. ¿No es increíble? Y usted sabe lo lejos que está Polonia de Melbourne, Florida, y allí están metidas en mi buzón todas mis notas. No las pudieron leer porque estaban en inglés, probablemente. No, he couldn't read them. No, nobody could. Robert couldn't, and Saint Maximilian couldn't. But anyhow, they were there, and I finished the book. So I think that's a pretty good miracle. Ya creo que lo es. Probablemente a él le gustaba Maximiliano y pensó que era mejor que las devolviera antes de que le sucediera algo malo, ¿no? Yo no sé. ¿Y cómo supo su dirección? Oh, cuando uno roba algo de otras personas, se encuentra su dirección por todos lados. Todo lo que yo tengo en mi cartera tiene mi dirección, mi teléfono y los números que uno carga hoy en día. Los millones de ellos, todos estaban en mi agenda. Mi agenda estaba desaparecida y se puede imaginar todavía. Todavía me quedaban 2 semanas en Europa sin dinero y sin agenda. Fue un milagro que se quedara 2 semanas más después de eso, ¿no? Ya las había pagado. Y cuénteme, ¿qué hizo 2 semanas sin dinero y sin agenda? Yo tenía una amiga que había ido conmigo. A ella le gusta pagar las cosas con su tarjeta de crédito para obtener millas. Entonces ella puso todo lo que yo compré en su tarjeta de crédito. Y cuando llegamos, yo le pagué y ella se quedó con todas las millas. Usted nunca lo ha hecho, ¿verdad? Puedo ver que no sabe de lo que le estoy hablando. Hay ciertas tarjetas de crédito que cuando uno paga con ellas, uno obtiene una milla por cada dólar. ¿Una milla por cada dólar? Sí, para volar. Así que todo el dinero que yo le cargué a su tarjeta de crédito le dieron millas. Probablemente ella está viendo el programa aquí. Así es que sabe de quién hablo. ¿Tiene alguna otra tarjeta de crédito como esa? Es una tarjeta muy buena si le da una milla por cada dólar, ¿no? Muchas personas hacen esto. Y me alegra ¿Cree hacerlo. usted que los padres de Maximiliano eran santos también? Bueno, el padre fue un mártir. Oh, totalmente. Antes que nada, los dos habían querido entrar en la orden franciscana. Ellos se casaron, pero eran franciscanos terciarios y llamaron al primer hijo
Francisco. Maximiliano fue su segundo hijo. Ellos eran muy devotos. Tenían un pequeño altar y hacían las oraciones de la mañana y de la noche, junto a toda la familia delante de ese pequeño altar, en una sola habitación. Iban a misa todas las mañanas, eran muy, pero muy devotos. Y después que los 3 varones entraran en la orden franciscana, la señora Kolbe, su nombre era Mariana. Ella entró en una orden como también su esposo entró en otra, pero él se fue. Ella creo que entró en una llamada Felicianas. ¿En las Felicianas, de verdad? Ella fue más como una externa, porque iba a hacer las compras, la puerta, pero vivió con ellas hasta que murió. Así que eran muy, muy devotos. No escuchamos mucho acerca del hermano, el que murió en Auschwitz, ¿eh? No. Pero el otro hermano, que también era de la orden de los frailes menores conventuales, dirigió Pokolonov mientras San Maximiliano estuvo en el Japón, y también ayudaba en la impresión de los periódicos y revistas. Y si no hubiera muerto, quién sabe qué cosas maravillosas hubiera hecho. Pero en 1930 él sufrió una apendicitis y murió antes de que pudieran operarlo. Él era un hombre joven y no hizo nada más porque no estaba allí. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. Hola, ¿De dónde llamas? soy Teresa de ¿Y Connecticut. cuál es su pregunta, Teresa? Antes que nada, quiero decirle, madre, que la quiero mucho y que si la pudiera ayudar económicamente, lo haría. Pero hago que otras personas lo hagan, así que estoy llevando su mensaje. Gracias. Aún mi abuela. Esta noche quisiera compartir con su invitada que mi hijo, que ahora tiene 16 años, cuando el año pasado hizo su confirmación, vino a mi habitación y me dijo, estaba pensando en un nombre para mi confirmación. ¿Qué te parece, Maximiliano? Yo le dije, ¿qué? Para mí, que nuestra juventud quiera tener un nombre de confirmación me parece bien. Me parece bien que sea Juan, Miguel, justo el que sea, Rosa, María, el que sea. Él se tomó el tiempo de ir a la computadora y usar el CD de la Biblia, el investigar a este hombre. Nosotros somos de descendencia polaca y alemana. He obtenido muchísima fe a través de mi hijo, sabiendo que el Señor obra a través de nosotros. Me parece asombroso. Como usted decía, ellos realmente lo van absorbiendo todo, ¿eh? Les gustan los mártires y quieren relacionarse con ellos. Creo que es maravilloso y estoy realmente contenta de que alguien de esa edad tenga el interés de buscarlo en la computadora. Y apuesto que si Maximiliano estuviera vivo, tendría las computadoras por todo el monasterio. Estoy segura de que las tendría y estaría luchando con el Internet. Yo estoy muy impresionada con sus puertas. Tienen todas esas puertas mágicas donde uno pone las tarjetas. Son muy modernas. ¿Nuestras puertas? Sí. Son maravillosas siempre y cuando no se le olvide a uno la tarjeta. Es verdad. Si no, son $7.50 para obtener otra. Sí, yo tengo a todos amenazados y les digo, abre esas puertas o te costará. Porque todas estas cosas modernas son maravillosas, pero cuestan. Sí, tiene sus contras. Mi hija estaba poniendo un nuevo libro que estoy escribiendo en su computadora y recientemente ella perdió 2 capítulos. ¿Ella qué? Perdió 2 capítulos en la computadora. Eso sucede con frecuencia. ¿Y a dónde se fueron? No sé, yo no tengo computadora. Yo soy una de esas personas anticuadas que escribe todo a mano y luego se lo doy a un profesional como mi hija o una amiga, quienes son muy buenas en las computadoras. Y ellas preparan el manuscrito para el editorial, porque yo no sé hacer todas esas cosas modernas. Quizás usted lo sabe, pero yo no. No, yo soy un desastre. Yo la miro y hace todo tipo de cosas rarísimas. Como desaparecer. Sí, todo desaparece. Me alegro haber nacido cuando lo hice porque no creo que hubiera podido vivir en esta época. Es demasiado complicado. ¿De qué estoy hablando? Sí, todo este lugar es complicadísimo. Lo es. Me refiero a que solo tiene que ver a todos esos equipos que nos rodean. Yo tengo personas que los hacen funcionar, personas que los instalan, personas que... Bueno, yo me di cuenta de que cuando uno sabe que uno es bruto, lo mejor es rodearse de personas inteligentes. Y de esa manera, pues, la gente no lo nota mucho. Ajá, pero tiene que crear lo que originó todo.
¿Sabe lo que admiro de Maximiliano? Que él nunca fue completamente saludable, ¿verdad? No. Él tan solo tenía 19 años cuando enfermó de tuberculosis. Era un caso muy malo. Tosía con sangre por todos lados y sus pulmones se paralizaron y tuvo que ir a las montañas. En esos días no tenían medicina, así es que lo que hacían es que se quedaban afuera respirando el aire puro de las montañas hasta que sanaran. Le llevó como un año y luego regresó, pero como a los 2 años le volvió de nuevo. Yo creo que al principio de este siglo muchas personas tenían tuberculosis. Uno ve sus vidas, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, ella estaba siempre enferma. Maximiliano, no Maximiliano, sino el Padre Pío. Pobrecito, ¿verdad? Él estaba constantemente enfermo. Un par de veces tuvo que dejar el monasterio, ir a su casa por un par de años. Y sin embargo, tenían algo del Señor que los mantenía siempre yendo hacia adelante. Una fuerte voluntad, madre. Muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Pareciera que tenían algo que ya no tenemos hoy. Oh, yo no sé. Creo que ellos tenían esa determinación y ellos no tenían los medicamentos que tenemos nosotros. No, por supuesto que no. No había antibióticos. No había nada, pero yo creo que el Señor, hace un momento hablábamos de ese arzobispo que fue puesto en libertad y fue a Roma, y el cual murió recientemente. Durante 40 años vivió solo a pan y agua y trabajando bajo las peores circunstancias posibles, simplemente picando piedra. Y él no supo que había habido un concilio. Él no sabía nada, no se enteraba de nada. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien puede vivir con 6 onzas de pan y agua? Y me refiero a que ellos tienen que tener algo especial por parte del Señor. Yo creo que es fuerza de voluntad. Algo que encuentro interesante es que en este siglo han habido más mártires cristianos que en ningún otro desde Cristo. Hay muchas personas que tienen que pensar en eso. Ellos van por allí viendo todos estos Walmart y Kmart y todos las están pasando bien y no piensan en todas estas personas que han sido asesinadas en este siglo por su fe. No quieren saberlo. Como en China. Es increíble en África, por ejemplo, los armenios que han sido asesinados por los kurdos y ahora en estos momentos en Sudán, donde los cristianos están siendo asesinados en gran número. Es increíble cuántos han sido asesinados y le diré que peor aún es en Nigeria, porque ellos fueron una colonia francesa por mucho tiempo, entonces habían muchos católicos. No sé el porcentaje con respecto a los musulmanes, pero habían muchos católicos, muchos religiosos, hospitales, escuelas, y ellos han estado asesinando alrededor de 100 cristianos a la semana. Muchas personas en Estados Unidos no están al tanto de los terribles peligros de ser cristianos en la mayoría de los países. Es realmente asombroso. Sí, es verdaderamente asombroso. Nosotros realmente no sentimos. Si nosotros no lo sabemos, si nos enteramos, nos entra por un oído y nos sale por otro. Nos damos cuenta que es una época de mártires. Lo es, definitivamente lo es, en grandes cantidades. Si uno ve a Yugoslavia hace solo unos años, simplemente eran asesinados por ser católicos o cristianos. Bueno, al escribir la vida de Maximiliano Kolbe, ¿le sorprendió que él amara tanto a Nuestra Señora? Tanto. No, porque, como le dije, en un país como Polonia, donde todo el país venera a la Virgen María, esto es como parte de la cultura. Por ejemplo, yo estuve allí justo después del 15 de agosto de 1995, y en todos lados habían santuarios con flores, lazos. Habían lugares donde toda la congregación iba caminando por los caminos en peregrinación e iban cargando pancartas, flores, lazos. Era increíble. Era muy conmovedor ver a tantas personas demostrando de esa manera su fe en las calles. Era muy lindo, muy conmovedor. Pero ellos también lo hacían durante el comunismo. Hay que ser valiente para hacerlo así. Yo no sé si lo hacían durante el comunismo. Esto fue después de 1995, justamente después del comunismo. Bueno, quiero agradecerle por hacer tanto por todos los santos. Muchos de ellos no los conocemos, pero ahora los vamos a conocer. Creo que todos nosotros necesitamos ser
animados por personas de esta época que son martirizados todos los días. Y el hecho de que nosotros no lo sepamos es desafortunado, pero los hay. Hay muchos mártires en este país y me dirán, yo no veo ningunos mártires, pero si ustedes son fieles a su fe y fieles al magisterio de la iglesia, son mártires de hoy. Puede que nadie lo sepa, pero eso no es lo importante. Pero el ser fiel hoy al Señor y sostener lo que nos ha dado toma mucha valentía y fortaleza. Así que los animo a que hagan la buena pelea, la decisión grande, y les sean fieles al Señor y confíen en Él. También quiero agradecerles, ya que estamos cerca de los meses difíciles, por haber mantenido esta cadena durante todo el año. Todos los días son un milagro y todos los días les damos gracias a Dios delante del Santísimo Sacramento por ustedes, por su generosidad, por su bondad, por sus oraciones, y agradezco muchísimo sus cartas porque muchas de ellas están llenas de sus problemas y cruces, y nuestras hermanas ponen sus peticiones y cartas delante de nuestro amado Señor en el Santísimo Sacramento. Quiero agradecerle a la doctora Stone por haber venido con nosotros. Gracias a usted por invitarme, madre. Y por los hermosos libros que ha escrito acerca de los santos de Dios. Creo que es algo que todos queremos ser. Yo quiero ser una santa y estoy tratando arduamente de hacer que ustedes quieran ser santos también. Y todos ustedes, los pecadores, ¿por qué no vienen a casa para la Navidad? ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Saben? Ustedes también podrían ser santos. Y me dirán, ¿yo? Sí, de hecho, todo el cielo se regocijará si van a confesarse. ¿Por qué no hacen que el cielo se alegre? Es una gran idea, créanmelo. El Señor ha dicho, los ángeles del cielo se regocijan por un pecador que se arrepiente. Vayan y háganlo. Los amo. Hasta luego. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén.